Algo aterrador ocurre en Disneyland. Mi amigo Teddy y yo llevábamos años trabajando en Disneyland, y los dos habíamos visto a cientos de jóvenes miembros del reparto ir y venir, muchos de ellos yendo a la universidad o a mejores trabajos con un futuro más brillante. Mientras tanto, nosotros dos nos quedamos y nos convertimos en el hazmerreír de algunos de los empleados más jóvenes. Nunca nos ascendieron a directivos. La mayoría de los empleados de niveles inferiores eran jóvenes, veinteañeros o adolescentes, y para ellos solo era un trabajo a tiempo parcial, una forma de ganar dinero para la universidad o de pasar un poco de tiempo hasta que empezaran sus verdaderas vidas y carreras. Pero Teddy y yo éramos prácticamente vitalicios, y algunos dirían que éramos perdedores. Aunque yo nunca me pondría esa etiqueta voluntariamente. Había oído susurrar suficientes veces a muchos empleados como para saber qué era lo que los demás pensaban de nosotros. Ambos llevábamos allí casi 2 décadas y habíamos trabajado en casi todas las atracciones, pero nunca se nos había considerado lo bastante responsables como para ascendernos a supervisores. Durante ese tiempo, me enteré de un montón de secretos sobre el lugar, algunas cosas que se conocen al público, pero también algunas revelaciones de las que no se habla en ninguna parte. ¿Sabías que los miembros del reparto que trabajan como mascotas tienen que trabajar en ropa interior comunitaria? Sí, así es. Comparten los mismos calzoncillos y se lavan entre uso y uso, al menos en teoría. A saber, ¿a qué bicho raro se le ocurrió esa idea? ¿Y qué me dices del hecho de que los esqueletos de la atracción Piratas del Caribe se construyeran a partir de huesos reales? A pesar de la insistencia del parque que todos los huesos fueron reemplazados, todavía quedan algunos reales. La dirección perdió la cuenta de cuáles eran falsos y dejó los auténticos junto con los impostores, pero cuando las ves de cerca, es fácil distinguirlas. Los auténticos son un poco más amarillos, y pesan mucho más que los falsos. Hay muchos secretos morbosos como ese. La gente esparce las cenizas de sus seres queridos fallecidos en el parque con tanta frecuencia que, de hecho, tenemos un nombre en clave nada sutil para ello. Alerta de polvo blanco. La Mansión Encantada y Piratas del Caribe son los lugares más comunes donde la gente tira esas cenizas, pero se hace en todas partes. Y quién sabe cuántas veces se salen con la suya sin que nos demos cuenta. El código 101 significa que una atracción se cierra temporalmente. El código 5 o derrame de proteínas significa que alguien ha vomitado en una atracción y hay que limpiarlo. Estos derrames son a menudo la causa de los cierres de las atracciones, más que los problemas mecánicos. Y si oyes que se refieren a ti o a otra persona como un invitado apreciado, no significa que seas un invitado VIP, en realidad, es nuestra palabra clave para decir que estás siendo un completo idiota. Hay historias de fantasmas como algunas contadas por personas que nunca creyeron en tales cosas antes de presenciarlas en el parque. El espectro del mismísimo Walt Disney ha sido visto a veces fuera del castillo de la Bella Durmiente, justo al otro lado del puente elevadizo. O a veces se le ve por la noche, a las afueras de su antiguo apartamento en la calle principal del parque, donde de vez en cuando se puede oler un tufillo a humo de cigarrillo. A pesar de que esas cosas están prohibidas dentro del parque. Walt y su familia vivieron una vez allí, para poder espiar a los visitantes y escuchar sus opiniones sobre el parque. Escuchaban a escondidas sus conversaciones desde su apartamento en el segundo piso, justo por encima del nivel de la calle. Se supone que George, un electricista muerto, frecuenta la atracción Piratas del Caribe, y cada mañana los miembros del elenco deben gritar: «Buenos días, George», al comienzo del día, de lo contrario la atracción tendrá misteriosamente problemas durante todo el día. Las paradas inesperadas y otros sucesos extraños son comunes si George no recibe su saludo matutino. ¿Y has oído hablar de los animatronics de It's a Small World, que funcionan toda la noche? Sin embargo, esos rumores son ciertos. De hecho, bastantes de los robots realistas permanecen en movimiento las 24 horas del día, incluso durante los cierres del parque hace un par de años. Si preguntas a la dirección sobre esto, te dirán que es porque así es más barato mantener las atracciones. Se averían con menos frecuencia si están en constante movimiento. Esa es la excusa que nos dan de todos modos, pero me he dado cuenta de que puede haber razones mucho más aterradoras. Algo tan perturbador y retorcido que no habría pensado que fuera posible si no lo hubiera presenciado por mí mismo. Hace unos días, Teddy y yo estábamos en nuestro descanso para almorzar cuando encontramos un almacén extraño. Buscábamos un lugar privado, ya que Teddy había traído ese día un poco de vegetales caseros y su pieza favorita de cristalería.
El parque tiene kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos que se entrecruzan por debajo. Y Teddy y yo habíamos explorado la mayor parte del laberinto a lo largo de nuestros años de servicio. Como todo en el parque había un estúpido apodo para estos túneles subterráneos. Habían sido perseguidos y utilizados por algún tipo de gestión en un pasado lejano. La mayoría de los miembros del reparto simplemente los llamaban los túneles. Y eran tan vastos que, a menudo utilizábamos carritos de golf para ir de un extremo a otro. Había extraños callejones sin salida y algunos túneles parecían conducir intencionadamente a ninguna parte. En ese momento nos encontrábamos en uno de esos pasadizos inútiles. Cuando nos dimos cuenta de una puerta de aspecto extraño que parecía tener al menos medio siglo de antigüedad, si no más. Tenía un letrero oxidado colgando en su superficie que decía, almacén animatrónico obsoleto. Oye, ¿no solía haber aquí una máquina expendedora? Preguntó Teddy. ¿Qué más da? Vamos a ver si está abierta. Solo nos quedan 20 minutos, dije mirando la hora en mi móvil. El picaporte de la puerta giró en mi mano y los dos entramos. Busqué un interruptor de luz en la pared de mi derecha, pero no lo encontré. Estaba completamente oscuro y era imposible ver nada. Con la linterna de mi móvil, proyecté un haz de luz alrededor de la habitación, intentando ver en qué tipo de espacio nos encontrábamos. Había siluetas con forma de personas a nuestro alrededor, envueltas en lonas y manteles. La habitación era tan larga como un campo de fútbol, pero solo tenía unos 5 metros de ancho. Esto es espeluznante, dijo Teddy, quitándome las palabras de la boca. Debe de ser muy viejo, respondí. Teddy se alejó de la puerta y ésta se cerró tras él. Algo me puso nervioso en ese momento, pero lo ignoré. La puerta se había desbloqueado y entonces podríamos volver a salir. Aún así, me acerqué al picaporte para comprobarlo. Mi mano estaba a punto de tocar el latón pulido cuando Teddy me llamó. Vaya, mira esto, dijo, sonaba excitado. Me aparté de la puerta, dándome la vuelta para ver lo que estaba mirando. Tenía la linterna de su móvil encendida también y estaba levantando una de las lonas para ver lo que había debajo. Tío, esta cosa tiene un aspecto espeluznante. Tiró de la lona hasta el final, y vi lo que quería decir. La cosa escondida debajo era muy bizarra. Tenía la cara de un hombre joven, pero las orejas y los cuernos nudosos de una cabra, parecía demasiado real. Su mitad inferior también parecía la de una cabra. La cosa me recordó a un sátiro. Esos borrachos lujuriosos mitad humanos, mitad cabra de la mitología griega. Intenté averiguar por qué me hacía sentir tan incómodo y me di cuenta de que eran sus ojos. Eran demasiado reales. Mucho más reales que los animatronics del parque. Y el aspecto de la piel, la forma en que reflejaba la luz y todo lo demás. Parecía que se trataba de una criatura real. Más bien un hombre que había sido cosido al cuerpo de una cabra de una manera muy minuciosa, haciendo que las costuras se mezclaran a la perfección. Teddy ya estaba pasando al siguiente cuerpo, buscando bajo otra lona. Me dejó solo con esta y volví a mirarla mientras soltaba la lona y dejé que cayera de nuevo sobre su cara. Dando un pequeño salto hacia atrás, casi grité. Juraría que los ojos de aquella cosa me miraban, justo cuando yo había vuelto a dejar caer la lona sobre su cara. Mi corazón latía rápido y traté de decirme a mí mismo que era un truco de la luz, o que los ojos habían estado mirando hacia arriba de esa manera todo el tiempo, aunque algo dentro de mí empezó a sentir el clima muy tenso y cargado de una energía oscura indescriptible. Tenemos que irnos. Me oí decir, pero Teddy no me escuchó. Santa mierda, este es aún más aterrador, tienes que ver esto. Abrí la boca para decir que no, que nos vayamos de aquí, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La criatura que parecía un sátiro bajo la lona se movía claramente. Su cabeza seguía envuelta en la lona de plástico, pero pude ver cómo se giraba para mirarme, como si su mirada pudiera penetrar a través de la lona. Tío, ven a ver esto, decía Teddy, quitando la siguiente sábana y dejándola caer al suelo. Vi a qué se refería. Mis ojos se fijaron en él a pesar del terror que me producía la criatura que tenía delante. Esta era alta, medía casi 3 metros. Tenía un ojo grande en vez de 2. El que hizo estas cosas estaba drogado o algo así. Mira esto,
Parece como si hubieran sacado un globo ocular de un elefante y lo hubieran metido en la frente de este hombre. Creo que estaban tratando de hacer un cíclope. Apenas podía oír a Teddy, mientras veía como ahora la cosa delante de mí no era la única figura en la habitación que se movía. A mi izquierda, toda la fila de formas cubiertas estaba empezándose a estirar y girar como si despertaran de un largo sueño. Algunas eran altas y otras bajas como la cosa que parecía un fauno a mi derecha, pero todas ellas estaban vivas. Me di cuenta de que hacía mucho frío de repente, y exhalé para ver mi aliento, un vapor en el aire. La temperatura de la habitación empezó a caer en picado y un segundo después me quedé helado. El aire que corría me helaba la nuca. Finalmente, salí disparado de mi estupor y conseguí reaccionar. «Teddy, cuidado», grité, pero era demasiado tarde. La mano gigante del cíclope se movió rápidamente y agarró a mi amigo por el cuello. Lo levantó en el aire, mientras sus piernas enredadas en sus brazos se agitaban, tratando de romper el agarre y poder escapar de las manos del cíclope. Se ahogaba y balbuceaba, agitándose enloquecido mientras intentaba liberarse. El cíclope sujetaba firmemente bajo su garganta y oí los sonidos de cartílago y huesos siendo aplastados. Su columna estalló y su cabeza se dobló hacia atrás en un ángulo imposible. Su cráneo se inclinó hacia atrás como un dispensador de plagas roto. Y entonces el gigante lo dejó caer al suelo de cemento de la habitación, y su teléfono rebotó en el piso y se dio la vuelta apagando la linterna, dejando la mitad de la habitación a oscuras otra vez. Retrocedí, sintiendo que me movía a cámara lenta pero incapaz de ir más rápido. Al volver a coger el picaporte de la puerta, me sentí como si el túnel hubiera crecido 30 metros. Estaba más lejos de lo que podía ser posible. Seguí retrocediendo, haciendo paradas lentas y silenciosas, pero las figuras avanzaban ahora hacia mí. Todas estaban cerrándome el paso y caminaban lentamente en mi dirección. Sus formas estaban cubiertas y tapadas aún con las sábanas y manteles. Empecé a notar como si este lugar hubiera sido construido a toda prisa para albergar a estos Nemetranics poseídos, o lo que estas criaturas eran. El aire frío llenaba la habitación, dificultando aún más los movimientos. Sentía como si me clavaran alfileres y agujas en la piel y el viento helado atravesaba mi ropa de verano. Se oyó un ruido de carne desgarrada y sangre derramada, y miré para ver que varios de los monstruos estaban arrancando la piel de la cara de Teddy, despegándola de los huesos con cierta dificultad. Estaban desollándolo y lo peor era que parecía que seguía vivo. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sus ojos muy abiertos como si estuviera gritando. Intenté apartar la vista de aquella escena, pero no pude, y me encontré mirándole fijamente mientras le quitaban los ojos de sus cuencas. Al ver aquel macabro suceso, retrocedí con fuerza contra algo y me di cuenta de que era la puerta. En la oscuridad busqué el picaporte que estaba detrás de mí, pero no pude encontrarlo. Estaba muy aterrado y sentía mi cuerpo paralizado, mis brazos torpes y mis manos incapaces de reconocer nada palpable. Las criaturas seguían avanzando hacia mí, con todos sus rostros cubiertos por las sábanas, excepto el enorme cíclope que había matado a mi amigo. Su enorme ojo estaba fijo en mí, y se movía al mismo paso que las otras criaturas, como si todos estuvieran compartiendo una mente de colmena. A medida que se acercaban, algunos se pisaban las sábanas, arrancándolas y revelando sus horribles rostros. Vi la parte superior del cuerpo de una mujer cosida a las patas de un ciervo, y a un hombre con sus extremidades mutiladas y reemplazadas por alas. Todas estas criaturas tenían sus rostros llenos de muda ira. Con la poca cordura que me mantenía consciente, busqué tanteando el picaporte de la puerta desesperadamente y tras varios largos instantes, lo logré, pero el latón del picaporte estaba muy frío, casi helado. Me di la vuelta esperando que el picaporte volviera a girar con facilidad, pero esta vez estaba atascado. No sabía si estaba cerrado o congelado, pero en cualquier caso no se movía. Sentía que en cualquier momento me rodearía la garganta las manos de aquella criatura gigante que mató a Teddy. Oí el ruido de unos pies que se acercaban, el viento helado soplaba a través de mi ropa y me ponía la piel de gallina. Empecé a golpear la puerta con mis puños, golpeando tan fuerte como podía mientras gritaba pidiendo ayuda, suplicando que alguien me salvara. ¡Socorro! ¡Abran la puerta por favor! Grité con todas mis fuerzas, tenía que haber otra salida. Me di la vuelta esperando que se presentara otra salida, pero en su lugar solo vi cientos de formas amortajadas que se acercaban hasta estar a pocos metros de mí. Un sonido gorgoteante y jadeante se oía detrás de ellos, y me di cuenta de que era la respiración entrecortada de Teddy muriendo lentamente.
Si no encontraba una salida, el siguiente sería yo. Con un movimiento desesperado, di una patada hacia la cabeza de la figura del sátiro, mi pie conectó con su cara y al hacerlo, toda la multitud retrocedió un paso, como si herir a uno de ellos, les hiriera a todos. Le asesté otro golpe y la multitud dio otro paso herido atrás. Aproveché el nuevo espacio y eché a correr hacia la puerta, pateándola con mi bota. La pateé con fuerza y di de lleno en el punto situado junto al pomo de la puerta. Sonó en el marco, pero no se movió. Eché un vistazo rápido por encima de mi hombro y vi que la multitud de criaturas animatrónicas venían hacia mí con renovada ira. Parecían furiosas conmigo por haber atacado a una de ellas y al parecer, haberla herido. El sátiro que golpeé caminaba hacia adelante, sus articulaciones hacían ruidos chirriantes mientras se abría camino hacia mí, con movimientos espasmódicos y desorganizados. Esta vez volví a patear la puerta con fuerza, empleando toda la fuerza de que era capaz. Oí que algo se astillaba y se rompía, pero aún así no se movió. Vi que unas manos me agarraban la garganta por la espalda, intenté abalanzarme hacia atrás para intentar zafarme. Golpeé a la criatura que estaba agarrándome, pero no me soltó. En vez de eso, su agarre se intensificó, ahogándome y apretándome la garganta hasta que no pude respirar ni un solo hilo de aire, tampoco podía gritar por ayuda. El agarre en mi tráquea me impedía emitir sonido alguno, mis pies se estaban entumeciendo por el frío que parecía haberse intensificado aún más de alguna manera. No pensé que fuera posible sentir más frío, pero me di cuenta de que quienquiera que controlara la temperatura de este lugar lo estaba haciendo a propósito. A estas cosas no les gustaba el clima gélido y el frío las ponía en estado de hibernación posiblemente. Pero por alguna razón este lugar había estado casi a temperatura ambiente cuando habíamos entrado, trayendo a estas criaturas a la vida. Con un esfuerzo desesperado más, levanté la pierna y la pateé tan fuerte como pude. Mi talón conectó con la puerta justo al lado del pestillo. Algo se hizo añicos y se rompió estrepitosamente y la puerta se abrió sobre sus bisagras. El impulso me llevó hacia adelante y me encontré cayendo de nuevo contra la puerta principal. Lo que me agarraba por detrás se vino conmigo. Las manos heladas que sujetaban mi cuello se congelaron y al aterrizar, los dedos se desprendieron como si de carámbanos de hielo se trataran. La criatura se retorcía en el suelo, parecía como si quisiera levantarse para perseguirme, pero no era capaz de hacerlo. Todavía tenía demasiado frío, me puse en pie tan rápido como pude y salí corriendo de allí, sin pensar realmente en mi error hasta que estaba lejos de ese lugar. Cuando me di cuenta de lo que había hecho ya era demasiado tarde, había dejado salir esas cosas. Había abierto la puerta para que se enfadaran y había dejado entrar el aire caliente para que pudieran volver a la vida y escapar. Estaba demasiado aterrorizado para quedarme en el parque. Me fui a casa inmediatamente sin decir una palabra a nadie, y luego llamé a mi jefe y le dije que estaba enfermo con un dolor estomacal fuerte. Me disculpé diciendo que había estado vomitando en el baño y que no quería provocar un código 5 en el escenario. Me dijo que no pasaba nada porque sabía que yo era un empleado muy dedicado, un empleado de confianza que llevaba años en el parque. Pero me preguntó si había visto a Teddy. Mentí y le dije que no lo había visto después del almuerzo y mi supervisor no preguntó más. Mañana tengo que volver al trabajo por primera vez desde que ocurrió todo esto. Lo peor de todo es que nadie ha denunciado la desaparición de Teddy, su familia tampoco ha llamado para decir nada, es casi como si nada de esto hubiera pasado. Excepto que tengo las marcas alrededor de mi cuello. Los moratones y contusiones prueban que no me lo imaginé. Acabo de recibir un extraño mensaje de texto del número de móvil de Teddy. Nos vemos mañana, amigo, decía, acompañado de un emoji de ratón. Yo y otros miembros del reparto tenemos una gran sorpresa para ti. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos. Gracias por tu apoyo. Buenas noches.